A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, mis hermanos, alguien dijo por ahí que una felicidad compartida es doble felicidad y que una pena compartida se reduce a la mitad. Quiero contarles que así en 30 segundos, pues actualmente con mi familia, la esposa de mi familia, estamos pasando una crisis de salud. Yo mismo empecé hace 8 días con vértigo, así que hoy me voy a estar aquí agarrado y no me voy a mover de acá. Pero lo importante para nosotros es de que eso no ha menguado nuestro gozo de servir al Señor. Y en todo le damos gracias a Dios. Muy bien, quisiera iniciar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en estos 4 domingos que hemos estado estudiando la epístola de Pablo a Tito. Y recordarán ustedes que en la primera reunión de la serie, en la primera meditación de la serie, estuvimos meditando sobre la introducción teológica que Pablo hace en esta epístola de Tito y se buscó respuesta a 5 preguntas. ¿Recuerdan? ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? Y la intención era comprender, o que nosotros comprendamos, cuál es el papel fundamental que juega la soberanía de Dios en la salvación humana, pero también cuál era el papel que estaba representando Pablo y cuál era el papel protagónico que a Tito le tocaba desempeñar en aquel preciso momento, cuál era el papel de los fieles, hasta alcanzarnos a nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo. Luego, a la luz de la palabra, vimos que Tito debe enfocarse en un grupo específico de personas, porque en este punto Tito ya evidentemente es un destacado líder, pero ahora hay que buscar nuevos líderes para que den continuidad a la doctrina y al desarrollo de la iglesia de aquel momento. Así que Pablo le dice a Tito: mira, Tito, tienes que buscar entre la gente de la iglesia, los ancianos, los obispos, que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, no borrachos, no pendencieros, no corruptos, que tengan hijos creyentes, que no sean disolutos, que no sean rebeldes, entre otras malas cosas, sino que por el contrario, sean hospitalarios, amantes de lo bueno, prudentes, justos, santos, dueños de sí mismo. Pero en este proceso de estar buscando los líderes, Tito debía tener cuidado, le dice Pablo, y debía tener cuidado con aquellos falsos maestros que se habían enquistado en la iglesia, no solamente para enseñar una doctrina nada sana, una doctrina torcida, sino, ¿por qué no?, aprovechar las oportunidades que podrían surgir ahí para satisfacer quizás algunos deseos personales. Y entonces le dice Pablo: mira, vas a encontrar algunas características en esta gente. Estos son abominables, desobedientes, reprobados, son unos inútiles para hacer buenas obras. Y luego, la semana pasada estuvimos viendo como una especie de resumen cómo estas cosas se van vinculando. Y Tito está aprendiendo de Pablo, o está recibiendo la instrucción de Pablo, que él debe enseñar utilizando una sana doctrina. Y la parte práctica de esta sana doctrina, ustedes pueden ver que es la antítesis de lo que estaban haciendo precisamente o enseñando los falsos maestros. Y Pablo ahora le dice a Tito que ponga atención en un grupo específico de algunos hermanos. Básicamente le habla que aconseje a los ancianos, y cuando habla de los ancianos no está hablando de los obispos, sino que está hablando de la gente más grande, de la gente que ya peina canas, de los más viejos. Y el joven Tito debe enseñarle a estos viejos a que deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, llenos de amor y de ser perseverantes. Y a las ancianas les dice
Pablo, enséñales que se porten con reverencia, que sean juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos. En resumen, vimos de que se debe poner una especial atención en esta sana doctrina, porque esta sana doctrina nos va a llevar a la ortodoxia. ¿Se recuerdan de esas palabras que se mencionaron? Y la ortodoxia no es otra cosa sino la creencia correcta, ¿verdad? Y esta va a desembocar en lo que es la ortopraxis, que es la forma correcta de hacer las cosas. Ahora, ¿cómo hacer para que esta enseñanza a la iglesia de Creta, a los hermanos de Creta, no se les entrara por un oído y se les saliera por el otro, sino que quedara arraigado en su corazón y en su mente? Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, cómo es que Pablo debía reforzar esa enseñanza, esa doctrina que él estaba dando. Entonces, dentro de esta pequeña síntesis que hicimos, creo que podemos percibir que hay un elemento que caracteriza a Tito, y ese elemento es precisamente el liderazgo. Y con esto en mente, mis queridos hermanos, yo quisiera pedirles que me acompañen en esta mañana a leer los siguientes versículos, pero yo quisiera pedirle que se ponga de pie, por favor. Yo voy a leer en voz alta. Recuerden, estamos estudiando la epístola de Tito, estamos en el capítulo segundo, y hoy vamos a dar continuidad leyendo los versos 7 al 10. Leo de la Reina Valera. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y agraden en todo y que no sean respondones. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Muy bien. El liderazgo es algo que las sociedades, la gente en el mundo ha entendido que es algo muy fundamental, algo que no se debe tomar a la ligera, algo que se debe tener siempre presente. La misma Biblia nos muestra el liderazgo de una manera transversal desde el mismo inicio hasta el final. Vean ustedes, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 1, versos 26 y 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 28. Y los bendijo Dios, al hombre y a la mujer, ¿recuerdan? Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego, en la Biblia podemos ver la aparición de otros héroes, como por ejemplo Noé, Abraham, Moisés, Josué. José es mi héroe favorito. Y vemos cómo el liderazgo de ellos se muestra de una manera ejemplar que impacta no solo al pueblo, sino a nosotros hoy en día también. Por supuesto que a lo largo de la historia, Israel, como todas las naciones, entendían que ese liderazgo es fundamental y es importante para alcanzar sus objetivos. Entonces ustedes ven hoy en día de que los pueblos eligen a sus líderes en función de esos intereses que tienen. Y Dios estaba poniendo los líderes en el pueblo de Israel hasta que llega un momento en que Israel dice, mira, Señor, ¿por qué no nos dejas a nosotros hacer las cosas así a la manera de nosotros como lo hacen los demás? Y Dios dice, pues está bien. Y entonces vemos que en la historia de Israel hay líderes muy buenos, hay unos medio buenos, pero también hay líderes terriblemente malos, ¿verdad? Como por ejemplo a Saúl.
Y si hay algo que podemos aprender de Saúl es precisamente cómo no hacer las cosas. Entonces, como el liderazgo decíamos que es tan importante para las sociedades, se ha estudiado mucho y se ha concluido que este no se limita simplemente a tomar decisiones o a dar órdenes, sino que se trata de influir en la gente para que la gente haga lo que se espera que se haga. Seguramente usted encontrará por ahí algún concepto que diga algo como esto: un líder efectivo es aquel que logra inspirar y motivar a su equipo, guiándolos hacia el logro y las metas y objetivos compartidos. Y todos aquellos que de alguna manera han estudiado administración o alguna carrera en donde se implica el liderazgo, sabrán que hay diferentes tipos de liderazgo. Está el liderazgo compartido, está el liderazgo democrático, el liderazgo autoritario, el liderazgo que delega, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos liderazgos, por supuesto, tiene sus pros y tiene sus contras, y algunos funcionan mejor dependiendo del área en la que se emplea. En el ejército, por ejemplo, el liderazgo democrático o participativo no funciona, porque ahí las órdenes se cumplen y no se discuten. Pero a lo que quiero llevarlos es que en este pasaje que nosotros vimos acá en Génesis 1, podemos ver que Dios puso en cada uno de nosotros un líder, ¿verdad? Posiblemente algunos no se han dado cuenta porque ese líder todavía está ahí dormido, pero tarde o temprano va a salir y lo desarrollamos ya sea como papás, como mamás, como jefe de departamento en la empresa donde trabajamos. Los mismos jóvenes hoy en día, quizás algunos son coordinadores en grupos en la escuela o en la universidad. Tenemos líderes aquí en la iglesia que están guiando a nuestros jóvenes y otros ministerios que necesitan de alguien que se muestre como líder. Algo que he aprendido por experiencia es que si el liderazgo es importante, es porque lo trascendental es lo que nosotros vamos a obtener de las personas que nos siguen. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tipo de liderazgo que es infalible. Así que póngame atención si usted quiere ser un líder verdaderamente eficaz. El problema con este tipo de liderazgo, y póngame atención, es que si el contenido es malo, los resultados van a ser catastróficos. Pero si el contenido, por el contrario, es bueno, los resultados también van a ser grandiosos. Bueno, ya digamos cuál es este tipo de liderazgo. Así que, mi hermano, si usted quiere ser un líder efectivo, que genere impacto, que mueva, se lo voy a decir como una premisa precisa y concisa, y no confusa, difusa ni profusa. Estoy hablando de liderazgo basado en el ejemplo. Puede ser que este liderazgo sea el menos estudiado, porque en realidad, ¿qué tanto hay que decir de este liderazgo? Pero déjeme decirle que este liderazgo es el más complicado de poner en práctica en la vida, y especialmente cuando somos líderes. Es difícil desarrollarse. ¿Y sabe por qué? Porque este liderazgo, como dirían los abogados, debe existir coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos. Y ese es un requisito sine qua non. Así se dice, ¿verdad? Sí. Esto quiere decir que debe existir sí o sí, ¿verdad? Si no hay coherencia, entonces ese liderazgo definitivamente está mal. ¿De qué cree usted que estaba hablando el Señor Jesucristo cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo? Y una luz no se enciende y se pone debajo de un cajón, sino se pone en alto para que todos la miren, para que los que están en oscuridad se puedan guiar a través de ella. Estoy parafraseando Mateo 5, 14, 15. Y de eso mismo le está hablando precisamente en este pasaje el apóstol Pablo a Tito. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En Reina Valera, esta pequeña oración tiene apenas 9 palabras. Palabras más, palabras menos, dependiendo en la versión en la que usted lo lea. Pero déjeme decirle que no hay un liderazgo más efectivo que el que está aquí contenido.
Pero Tito no puede ser un líder eficaz en este punto si su enseñanza no está respaldada por el testimonio de su vida. Tito tiene que mostrarse o tiene que mostrar actitud viva que respalde lo que él está enseñando. Debe quedar claro sus incentivos que no tienen nada oculto, que son limpios, que son extraídos de la palabra. Y la iglesia debe percibirlo de esa manera. Algunos de ustedes han escuchado la frase o el pensamiento de Albert Einstein cuando dijo: dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única, ¿verdad? No sé por qué, yo sospecho que posiblemente Albert Einstein debió haber leído esta parte de la Biblia antes de hacer tal afirmación. Pero lo que está diciéndole Pablo a Tito es: Tito, debes ser ejemplo en todo, debes predicar con el ejemplo. Y eso, mis hermanos, es terriblemente difícil. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, o la mayoría de gente, no está escuchando lo que estamos hablando, pero está viendo lo que estamos haciendo. Y nosotros hemos llamado a salvación para, a través de nuestra vida, mostrar lo que Dios hizo en nosotros y que los demás conozcan a Jesucristo. Pregunta al mismo tiempo que le enseña un rótulo que está ahí pegado en la ventanilla y le dice: ¿cuántos años tienen sus hijos? Y el hombre le dice: pues el mayor tiene 10 años y el pequeño recién acaba de cumplir los 7. Mire, señor, como usted me dijo la edad que tiene el más pequeño, voy a tener que cobrarle los 3 boletos. Usted se pudo haber ahorrado 50 quetzales que cuesta la entrada de él si me hubiera dicho que tiene 6, ¿verdad? Yo no le estoy pidiendo que usted me lo compruebe. Además, ¿quién se iba a dar cuenta? Y el padre le dijo: mis hijos se hubieran dado cuenta. Ellos se hubieran dado cuenta. El padre hubiera perdido su dignidad y su integridad, se hubiera desmoronado por unos 50 quetzales. O sea, algo que no tenía valor. Entonces, mi hermano, preguntemos nosotros: ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos con los mayores si nosotros mismos no respetamos las autoridades? ¿Cómo nosotros podemos exigirle a nuestros hijos que sean responsables en la tarea del colegio o que cumplan las tareas que mamá le impone en casa cuando nosotros no somos responsables en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos exigirle a los demás que sean puntuales si nosotros siempre le echamos la culpa al tráfico porque siempre estamos llegando media hora tarde? No podemos enseñar, mis hermanos, con el ejemplo si no hay congruencia entre lo que estamos pensando, haciendo y diciendo. Y entonces tenemos un problema con los chicos porque siempre están viendo lo que estamos haciendo. El ser humano tiene la tendencia de imitar lo que otros hacen. Hay un grupo de científicos ahí liderados por un señor que se llamaba Giacomo Rizzolatti, que ellos descubrieron que en el cerebro del ser humano hay un grupo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Y en una conferencia, en una entrevista, mejor dicho, a la revista Sofía de Argentina, Rizzolatti explicó su funcionamiento. Y esto fue lo que dijo: oiga, gracias al mecanismo espejo, la acción que un individuo lleva a cabo es codificada en el sistema motor o emocional de quien observa. Por ejemplo, si usted se está riendo, mis centros de la risa se activan. Cuando veo el dolor en otros, mis centros de dolor se activan. Eso no es otra cosa sino la empatía definida por la neurofisiología. Por eso, mis hermanos, si nosotros realmente queremos dejar una huella en los que nos observan o en nuestros hijos, tenemos que actuar congruentemente con lo que creemos y con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Somos creación de Dios, así que Dios fue quien puso ese
ese grupo de neuronas en nuestra mente, y cuando lo vemos de esta manera hace sentido que Dios escogiera a líderes como Pablo, Timoteo o Tito para dirigir esa iglesia naciente de aquellos tiempos. Pensemos un momentito, por ejemplo, en lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Su congregación estaba luchando con una serie de problemas que podemos encontrar hoy en día en el mundo y tristemente también en algunas iglesias. Había falta de unidad, había falsas enseñanzas y quizás lo peor era de que estaban siendo consumidos con un cáncer de inmoralidad que los estaba consumiendo desde adentro. Pablo no estaba precisamente en ese lugar, pero tenía la suficiente información y la suficiente autoridad para orquestar una corrección, y lo hizo. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me asombra de Pablo? Es que llega más allá y les dice, ¿recuerdan ustedes 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué valor! ¡Qué convicción la de Pablo! Pablo tenía claro de que la actitud, la conducta de él estaba siendo aprobada por Dios. Y por eso tiene el atrevimiento de decir, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Ahora, yo creo que valdría la pena, mis hermanos, que de vez en cuando nosotros meditáramos, hiciéramos un examen introspectivo y pensáramos, ¿será que yo puedo decirle eso a mis hermanos que están aquí en la iglesia, al que está sentado junto a mí? Quizás no sea tan difícil, al fin de cuentas solo me ve el domingo, ¿verdad? Pero podríamos llevar esa pregunta a la gente que trabaja con nosotros y nos está viendo todo el día en la oficina. O peor aún, podríamos preguntarle eso a nuestros hijos o a nuestro cónyuge, que nos conocen, como diría mi abuelita, todas nuestras malas mañas. Ese creo yo que es uno de los principales retos que el cristiano debe tener. ¿Recuerdan esa fotografía que les pedí que tomaran y que guardaran en su mente? Ese es nuestro primer campo de acción. Porque son ellos los que van a relevarnos a nosotros en el desarrollo de las actividades que llevamos a cabo acá. Son ellos los que nos van a relevar en el liderazgo que hoy algunos tenemos acá. Pero no solo nos quedamos ahí, y no solo es una instrucción para los papás, es para todos y es para los jóvenes y también es para las señoritas. También hay algunos hermanos que son quizás más jóvenes que otros en la fe y que aunque no lo digan, están necesitando que alguien los discipule, que alguien los motive, que alguien los incentive a crecer y a buscar ser cada día más como Cristo. A ellos hay que decirles, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es difícil, por supuesto. Imposible. Pablo lo logró con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Y los mismos recursos están dispuestos para nosotros. Me extendí un poco en esto porque quiero que quede claro el tema de cómo nosotros podemos influir en los demás, que es precisamente lo que Pablo le está diciendo acá a Tito. Sigamos así muy rápido. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8, palabra sana y irreprensible. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Además de ser modelo con sus buenas obras, Pablo le está diciendo a Tito que cuando enseñe lo haga con integridad. Y acá la integridad podemos definirla, o se define mejor dicho, como la calidad de algo completo, pero no solo completo, sino algo que no está contaminado, algo que mantiene su pureza original, que tiene la plenitud, que se conserva en ese estado puro. Así que cuando Pablo le está diciendo a Tito que sea íntegra su enseñanza, le está diciendo que su enseñanza sea y que tenga la pureza original, sin contacto con el mal. El que enseña, mis hermanos, debe hacerlo con integridad, con seriedad y con un mensaje sano e intachable.
seriedad. Esto no quiere decir, por supuesto, que yo voy a venir con cara de enojado, con orgullo, con frivolidad, sino que debo estar consciente que lo que está en este libro no es algo ordinario. Su contenido no es ordinario. Su contenido es extraordinario. Y todo lo que los que tenemos la oportunidad de enseñar, vamos a enseñar, tiene que estar extraído de acá, de la manera más íntegra y pura en que se pueda extraer. Y entonces estaremos enseñando una enseñanza con integridad. La Nueva Biblia de las Américas no usa la palabra con seriedad, sino habla con dignidad, como la cualidad que se hace valer, que se comporta con responsabilidad, con seriedad. Al final vamos por lo mismo, con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Así que, mis hermanos, el que enseña, y esta es una llamada de atención para quienes predican, para los que enseñan, para los diferentes líderes o coordinadores que posiblemente no están hablando, pero están mostrando un ejemplo. Cuando enseñe debe ser digno, porque lo que está aquí es digno de respeto. Los que hemos estudiado las epístolas de Tito y de Timoteo, hemos visto que hay alguna similitud en ellas y la enseñanza no es la excepción. Veamos, por ejemplo, qué es lo que dice 2 Timoteo 2:15. Yo se lo leo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Regreso un poquito a la Reina Valera. Ella utiliza, en lugar de utiliza bien, dice utiliza con precisión. Es decir, el que enseña debe enseñarlo de tal manera y de manera tan precisa que nunca va a apartarse ni a la izquierda ni va a apartarse a la derecha. ¿Han visto o han leído ustedes acerca de esos trenes europeos que viajan a 400 kilómetros por hora? Sí, viajan en dos rieles, ¿verdad? Y imagínense que se vaya para un lado que no tiene que ser, ¿verdad? El resultado es catastrófico. Y entonces así es de catastrófico enseñar en la vida de los demás, el enseñar de una manera que no sea una manera precisa. Así que el que enseña entonces, mis hermanos, igual que Tito, debe tener claro que sus incentivos son plenamente limpios y puros. Cuando era más joven, digo, porque todavía estoy joven. Vea, tengo 20 años y por supuesto muchos años de experiencia, pero bueno, hace algunos años atrás, pues, tenía un instructor que me daba un curso que se llamaba Ética, Moral y Ética. Era un buen tipo, algo mentiroso y fanfarrón, pero era un buen tipo. Él se decía ateo y sabía que yo era cristiano. Así que cuando salíamos a navegar juntos, él a veces me llamaba a su guardia y empezaba a hacerme esas preguntas existenciales que a veces son complicadas de responder, ¿verdad? Nunca entendí si lo hacía porque realmente quería aprender algo o simplemente era para burlarse de mí. Pero en esas pláticas que a veces se convertían en una discusión, yo aprendí a irle tomando a él cierto grado de confianza. Entonces un día yo le pregunto, mire, ahora, ¿puedo yo preguntarle a usted algo? A mí me confunde, mire, sus clases yo de veras las disfruto y creo que son una luz en mi profesión, pero me confunde esa dicotomía que hay entre lo que usted me enseña y lo que usted hace. Y él rompe en risa, se tira una carcajada de esas exageradas y no se me olvida lo que dijo. Dijo: Barrientos, la disciplina se basa en la inmoralidad. Usted no haga lo que yo hago, sino haga lo que yo digo.
Como podrán darse cuenta, no me dio un buen ejemplo, pero creo que sí me dio un buen consejo. Así que siempre va a haber alguien, mis queridos hermanos, que está viendo lo que estamos haciendo. Y creo yo que ese es el riesgo que todo aquel que enseña y no se limita a hacer lo que dice la palabra, corre ese riesgo de que alguien le diga, pero es que no estás haciendo lo que me estás diciendo que debo hacer. Bueno, en eso se basa la prédica con el ejemplo. Versos 9 y 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. En las primeras iglesias cristianas, especialmente en aquellas que sus orígenes eran gentiles, había muchos esclavos, ¿verdad? Se dice de que el 90% de los nombres que están escritos en las catacumbas, para aquellos que han ido a visitarlas, pertenecían a esclavos o a ex esclavos. Pablo ha ido segmentando las instrucciones que está dándole a Tito. Primero le dice, ok, vamos a buscar líderes, ahora ten cuidado con los falsos maestros, ahora háblale a los más ancianos y a las más ancianas y diles cómo deben comportarse, les habla a los jóvenes también, le habla a él mismo cómo él tiene que enseñar, y ahora se está enfocando en este grupo particular de personas, los esclavos o los siervos. Como en cualquier sociedad en la que se practica la esclavitud, comportarse. Y esta misma recomendación la encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 6:5 dice, siervos obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. Tengo varios, pero solo voy a leerles dos. Primera Pedro 2:18 dice, siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y también hay la misma instrucción en Colosenses 3:22 y en 1 Timoteo 6, versículo 1. ¿Y cuál era el motivo de la repetición de este consejo a los esclavos? Es que no había un segmento de la sociedad que corriera más peligro de malinterpretar la doctrina de la libertad cristiana, ¿verdad? Entonces era natural que algunos de ellos, como ahora yo soy cristiano igual que mi amo, entonces quiero ponerme al nivel social en el que él está. Y es por eso que surge aquel mandato en 1 Corintios 7:21 que dice que cada uno tiene que permanecer en la esfera en la cual había estado cuando se convirtió. Así que esa enseñanza y el ejemplo también debía alcanzar a este segmento. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Onésimo? Onésimo era un esclavo que estaba huyendo porque al parecer le había robado a su amo Filemón, y se encuentra con Pablo, Pablo lo evangeliza, y entonces Filemón pasa por un proceso de conversión que termina sacándolo de esa precaria situación de esclavo. Y posiblemente Filemón no fue un siervo muy útil, Onésimo no fue un siervo muy útil a Filemón como esclavo, pero sí fue un útil y muy útil ministro para Pablo. Y es por eso que en Colosenses 4:9, cuando Pablo se refiere a él, dice, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, es decir, también es uno de ustedes. Y luego hay un poco más de la historia de él y es muy interesante, los motivo a que la busquen.
Pero el punto aquí es que este es un ejemplo claro de la forma como un liderazgo basado en el ejemplo puede transformar y puede impactar. Hay algunas actividades ahí que los esclavos deben hacer y otras que no deben hacer, y no vamos a profundizar en eso, pero no quiero pasar por alto la idea central en los versos 9 y 10, que es la obediencia a sus amos y el interés en su trabajo. ¿Por qué? Porque creo, mis hermanos, que en realidad cualquiera de nosotros que trabajamos bajo una relación de dependencia y que tenemos un jefe que nos paga porque nosotros hagamos algo o prestemos un servicio, algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que poner nuestro corazón en ese trabajo. Quiero decir, tenemos que mostrar interés, el máximo interés posible en ese trabajo. Colosenses 3:24 nos dice algo al respecto. 23 y 24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y esto me encanta, porque a Cristo el Señor servís. Esta es otra llamada de atención, pienso yo, especialmente para aquellos a quienes Dios nos ha puesto con una función en su obra cristiana. El que desarrolla un trabajo en la obra de Cristo tiene que hacerlo con el corazón mientras está haciendo la actividad con sus manos o haciéndola con su mente. Ahora, que los siervos se destaquen por su fidelidad y por su lealtad tiene un propósito: que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Y este adorno es una conducta humana que es consecuencia de una condición espiritual que honra en todo a Dios. La sana doctrina, mis hermanos, se adorna con buenas obras. Pablo apenas nos ha dado un pequeño esbozo, ya ha mencionado unas cuantas, y podríamos llevar otra media hora no explicando, sino simplemente enumerando aquellas características que deben resaltar nuestra condición de cristianos. Pero por hoy creo que basta con que regresemos al verso 17, al inicio del verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en todo. Y todo, mis queridos hermanos, es todo. No hay mucho que explicar al respecto. Concluyo. Hay 4 puntos que yo quisiera que quedaran fijos en su mente. Primero, los digo así muy rápido: el liderazgo basado en el ejemplo comienza con la autenticidad. El cristiano genuino es coherente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace. 2, el liderazgo basado en el ejemplo, los líderes basados en el ejemplo son capaces de impactar y motivar cambios positivos a través de sus acciones. Si deseamos fomentar la integridad, la honestidad y la transparencia, es necesario que nosotros actuemos de esa misma manera. 3, el liderazgo basado en el ejemplo va más allá de dirigir y conducir a los demás. Los líderes basados en el ejemplo son mentores, son siervos, pero sobre todo son modelos para seguir. Modelos que impactarán a los demás y que los impulsarán a buscar el crecimiento y a ser cada día más como Cristo. Y finalmente, en un mundo donde el liderazgo es esencial, el cristiano debe posicionarse como una luz que inspira a los que lo observan. Mis hermanos, estamos llamados a marcar la diferencia con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo. Adornar con esas actitudes la doctrina que honra el nombre de Cristo. Dios bendiga su palabra.
A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.